Me llamo Linda y tengo 32 años. La Navidad pasada pensé que por fin iba a tener la cena familiar perfecta, donde podría compartir unas noticias increíbles. Me acababa de comprometer con el amor de mi vida, David, y también había recibido una promoción en el trabajo por la que había luchado durante 3 años. Estaba emocionadísima de contárselo a mi familia, pensando que tal vez, solo tal vez, mi mamá por fin se sentiría orgullosa de mí. Pero lo que pasó esa noche cambió todo entre nosotras para siempre. Y la verdad, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Antes de contarles qué sucedió esa Navidad, quiero saber desde dónde me están viendo. Déjenme su ubicación en los comentarios, y no olviden darle like y suscribirse si quieren escuchar más historias como esta. Les juro que lo que mi mamá dijo después los va a dejar en shock. Pero mi respuesta la dejó a ella todavía más sorprendida. Creciendo, siempre fui la hija de en medio, y en mi familia eso significaba ser invisible. Mi hermano mayor, Michael, era el niño de oro, el que nunca hacía nada mal a los ojos de mi mamá, Patricia. Ahora es doctor, y ella nunca deja que nadie lo olvide. Mi hermana menor, Karen, era la consentida, la princesita que siempre se salía con la suya y que terminó siendo una abogada exitosa. Y luego estaba yo. Linda, atrapada justo en medio, tratando desesperadamente de encontrar la manera de ganarme aunque fuera una fracción de la atención y el cariño que a ellos les daban tan fácilmente. Desde que tuve edad suficiente para entender la dinámica familiar, supe que tenía que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Mientras a Michael lo alababan por llevar buenas calificaciones, yo tenía que sacar puros dieces para recibir apenas un gesto de aprobación. Cuando Karen hacía berrinches y rompía cosas, era graciosa y solo se estaba expresando. En cambio, si yo levantaba tantito la voz, era irrespetuosa y necesitaba corregir mi actitud. Recuerdo pasar horas en la prepa trabajando en el súper y dando tutorías a niños pequeños. No era porque necesitáramos el dinero, sino porque pensaba que si yo contribuía económicamente, quizá mis papás verían mi valor. Ahorraba cada centavo para comprarle flores a mi mamá en el Día de las Madres, joyería para su cumpleaños y regalos de Navidad que elegía con semanas de anticipación. Michael y Karen agarraban cualquier cosa de último minuto en el mall, y aún así sus regalos siempre eran los que recibían las sonrisas más grandes y los abrazos más largos. La universidad se suponía que sería mi nuevo comienzo, mi oportunidad de demostrarme en un campo que realmente me apasionaba. Elegí mercadotecnia porque me encanta la creatividad y la estrategia que hay detrás, la manera en que puedes contar una historia que conecte con la gente y los mueva a actuar. Pero cuando le conté a mi familia mi carrera, la cara de mi mamá se cayó como si le hubiera dicho que iba a abandonar los estudios. Mercadotecnia, dijo, con la voz llena de decepción. Eso no es una carrera de verdad, Linda. Eso es solo jugar con dibujitos y frases bonitas. ¿Por qué no puedes ser más como Michael y escoger algo que realmente ayude a la gente? O como Karen, algo que requiera inteligencia de verdad y haga la diferencia en el mundo. Esas palabras dolieron más de lo que dejé ver en su momento. Pero seguí adelante, me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo en una pequeña agencia de mercadotecnia en el centro. Fui escalando poco a poco, aceptando proyectos extra, quedándome hasta tarde, llegando temprano, demostrándome una y otra vez. Cada pequeña victoria, cada cliente que conseguía, cada campaña que salía bien, yo marcaba a casa emocionada para compartir la noticia. Pero las conversaciones siempre terminaban igual. Qué bien, hija, te conté que Michael acaba de publicar otro artículo en una revista médica, o que Karen ganó otro caso. De verdad está haciéndose un gran nombre. Durante años lo intenté. Mandaba tarjetas en cada fecha importante, llamaba cada semana, recordaba cumpleaños y aniversarios. Cuando tenía 26, ayudé a mis papás a mudarse a su nueva casa, gastando mis vacaciones enteras pintando paredes y acomodando cajas, mientras mis hermanos estaban muy ocupados con sus importantes carreras. Cuidaba a su pastor alemán cada vez que viajaban, aunque soy alérgica y pasaba el fin de semana estornudando y tomando antihistamínicos. La primavera pasada, cuando mi papá, Robert, tuvo que operarse de emergencia de la vesícula, fui yo quien pidió días libres para llevarlo a las citas y acompañar a mi mamá en la sala de espera por 6 horas. Michael estaba en cirugía ese día, y Karen en la corte. Pero de alguna manera, al final fui yo la que recibió el regaño por no darles actualizaciones más seguido.
Lo peor ni siquiera era la falta de reconocimiento, sino la comparación constante. Cada conversación terminaba girando hacia lo mucho más exitosos, atractivos o importantes que eran mis hermanos. Las cenas familiares se habían vuelto pruebas de resistencia. Sentarme a escuchar elogios interminables por logros que, honestamente, no eran mejores que los míos, pero que sonaban como premios Nobel solo porque venían de los hijos dorados. Pero este otoño, las cosas en mi vida finalmente empezaron a acomodarse. David y yo llevábamos 2 años de novios, y en un viaje a las montañas en octubre me propuso matrimonio. El anillo era sencillo pero perfecto, y lo más importante, él me veía de una forma en que mi familia nunca lo hizo. Celebraba mis logros en el trabajo, me impulsaba en mis proyectos creativos y jamás me hizo sentir que tenía que competir por su atención o aprobación. Al mismo tiempo, mi empresa me ascendió a coordinadora senior de mercadotecnia, con un aumento significativo de sueldo y la oportunidad de liderar mi propio equipo. Era todo por lo que había trabajado, y por primera vez en mi vida adulta me sentí realmente orgullosa de lo que había conseguido. No podía esperar para compartir ambas noticias con mi familia en Navidad, pensando que quizá, esta vez, todo sería diferente. La mañana de Navidad comenzó como siempre en mi casa de la infancia, en la calle Maple. La decoración era exactamente la misma de los últimos 20 años, luces blancas en el árbol de la sala, esferas rojas y doradas que mi mamá había ido coleccionando con el tiempo. Y el mismo ángel en la punta que teníamos desde que yo tenía 5 años. El aire olía a roles de canela y café, y la música navideña sonaba bajito en el viejo estéreo de la esquina. Llegué alrededor de las 10, con los brazos llenos de regalos cuidadosamente envueltos y el corazón lleno de emoción nerviosa. David pasaba la Navidad con su familia en Portland, pero habíamos planeado celebrar juntos cuando regresara. Yo llevaba mi anillo de compromiso en la bolsa desde hacía 2 meses, esperando anunciarlo en persona en lugar de por teléfono. Mi papá me recibió en la puerta con uno de sus abrazos de oso. Robert siempre había sido el más cercano emocionalmente, el que se acordaba de preguntarme por mi trabajo y realmente escuchaba mis respuestas. Aquí está mi genio de la mercadotecnia, dijo, tomando los regalos de mis brazos. ¿Cómo te está yendo en el nuevo puesto? Me iluminé. De hecho, papá, tengo unas noticias muy emocionantes que quiero compartir con todos. Ah, sí. Muero por escucharlas, cariño. En ese momento, mi mamá apareció en la entrada con el suéter rojo de cashmere que le había regalado en su cumpleaños el año pasado. Me miró de arriba abajo con esa expresión que conocía tan bien, la que siempre encontraba algo malo antes incluso de saludar. Linda, ¿qué traes puesto? Ese vestido verde te hace ver apagada. ¿No te dije que ese color no va con tu tono de piel? Y tu cabello parece como si acabaras de levantarte de la cama. Feliz Navidad para ti también, mamá, respondí, forzando una sonrisa. En realidad me había tardado 1 hora arreglándome el cabello esa mañana. Pues debiste haberte tardado 2, respondió mi mamá, dándome la espalda y regresando a la cocina. Mira, Karen, se ve espectacular con su nuevo traje azul marino. Deberías preguntarle dónde compra su ropa. Mi hermana ya estaba en la sala, y sí, se veía impecable en un conjunto entallado que seguro costaba más que mi renta mensual. Trabajaba en un prestigioso despacho de abogados en el centro y tenía el guardarropa para presumirlo. Michael estaba en el sillón, con su reloj carísimo y su suéter de diseñador, revisando mensajes del hospital en su celular. Mira quién se dignó a llegar, dijo Karen con una sonrisa burlona. Te estábamos esperando para abrir los regalos. Solo me retrasé 5 minutos porque tuve que cargar gasolina, respondí. Pero nadie pareció escucharme. El intercambio de regalos salió tal como lo había imaginado. Michael le dio a todos tarjetas de regalo compradas a último minuto, pero como eran de tiendas carísimas, mi mamá no paraba de decir lo generoso y detallista que era. Karen les regaló a mis papás un fin de semana en un resort de spa, y eso le valió 20 minutos de elogios y planes emocionados. Yo había pasado semanas buscando obsequios personalizados para cada uno, una maleta de piel grabada con las iniciales de Karen. Un álbum de fotos para mis papás lleno de recuerdos familiares de los últimos 10 años que me tomé el trabajo de digitalizar, restaurar y diseñar yo misma. Qué bonito, dijo mi mamá hojeándolo rápido. Seguro te tomó algo de tiempo. Me tardé como 40 horas en total, expliqué.
Tuve que escanear todas las fotos viejas, restaurar varias, diseñar las páginas. Muy lindo, hija. Michael, enséñales el reloj nuevo que te regaló tu colega, me interrumpió. Y así, la conversación se desvió como si nada. Mi papá me apretó el hombro y susurró. Está precioso, Linda. Gracias. Pero el momento ya había pasado. Conforme avanzó el día y llegó más familia, mi tía Susan, mi tío Frank, mis primos Janet y Robert Jr., y mi abuela Eleanor, la casa se llenó de risas y pláticas. Yo terminé en la cocina, ayudando a mi mamá a preparar la cena, como siempre. El pavo debe salir en 20 minutos, me dijo, sin levantar la vista de las papas que estaba machacando. Y alguien tiene que poner la mesa. ¿Dónde está Karen? En la sala, platicando con la abuela. Pues que se quede ahí. Ella trabaja tan duro toda la semana que no debería preocuparse por cosas de cocina. Me mordí la lengua. Yo también trabajaba igual de duro, pero eso nunca parecía importar. Mientras se acercaba la hora de la cena, mis nervios crecían. Había planeado dar mi anuncio durante el postre, cuando todos estuvieran relajados y de buen humor. Me aseguraba tocando la cajita del anillo en mi bolsa, recordándome que eran buenas noticias, felices, de esas que deberían unir a la familia. Pero al ver cómo mi mamá se iluminaba cada vez que Michael hablaba de su último caso o cuando Karen presumía su más reciente victoria en la corte, empecé a preguntarme si no me estaba preparando para otra decepción. La cena se sirvió a las 3 en punto, como cada Navidad desde que tenía memoria. La mesa estaba puesta con la vajilla más fina de mi mamá, la misma que usaba en ocasiones especiales desde que yo era niña. Mi abuela Eleanor en un extremo, mi papá en el otro, y todos los demás ubicados según esa jerarquía no escrita que siempre me dejaba entre mi primo menor y la silla vacía donde antes se sentaba mi abuelo. La conversación fluyó con los mismos temas de siempre, la clínica de Michael que estaba creciendo más rápido de lo esperado, el reciente ascenso de Karen Associa Jr. en su firma. Los planes de boda de mi prima Janet para el próximo verano. Yo participaba cuando me hablaban, me reía de los chistes malos de mi tío Frank y elogiaba el nuevo corte de mi tía Susan, todo mientras esperaba el momento perfecto para dar mis noticias. Entonces, Linda, dijo mi abuela durante una pausa, ¿sigues trabajando en esa empresita de publicidad del centro? De mercadotecnia, abuela. Y sí, sigo ahí. De hecho, tengo noticias emocionantes al respecto. Pero antes de que pudiera continuar, mi mamá intervino. Linda cree que hacer dibujitos bonitos para negocios es lo mismo que tener una carrera de verdad. Le sigo diciendo que debería regresar a la escuela a estudiar algo más sólido, como enfermería o docencia. La mercadotecnia sí es una carrera de verdad, mamá, respondí, tratando de mantener la calma. Requiere mucha estrategia y análisis. De hecho, acaban de ascenderme a coordinadora senior, y voy a liderar mi propio equipo. Eso es maravilloso, cariño, dijo mi tía Susan amablemente. Felicidades. Gracias. Y en realidad, tengo noticias aún más grandes que esas. Saqué de mi bolsa la cajita de terciopelo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos lo escuchaban. Ese era el momento que había planeado por semanas. David me pidió matrimonio, anuncié, abriendo la caja y mostrando el anillo solitario. Te estamos comprometidos. La reacción no fue lo que esperaba. Hubo un silencio breve, seguido de felicitaciones educadas de la mayoría en la mesa. El rostro de mi papá se iluminó con una sonrisa genuina, y mi abuela me tomó la mano con ternura, pero la expresión de mi mamá permaneció igual, casi aburrida. ¿Y cuando pasó eso?, preguntó Karen. En octubre, respondí. Fuimos a las montañas un fin de semana, y me lo pidió durante una caminata en un mirador hermoso. Fue perfecto. Octubre, repitió mi mamá, con un tono afilado. Así que llevas 2 meses comprometida y apenas nos lo dices, dijo mi mamá. Quería decírselos en persona, como familia. Eso es tan típico de ti, Linda. Siempre tan reservada, siempre guardándote las cosas. Por eso nunca sabemos qué pasa en tu vida. Sentí esa punzada tan familiar de crítica disfrazada de preocupación. No soy reservada, mamá. Te llamo todas las semanas. Solo quería que esto fuera especial. ¿Y a qué se dedica David?, preguntó Michael,
aunque ya se lo había contado al menos 3 veces. Es maestro de inglés en preparatoria. Maestro, repitió mi mamá, con la voz cargada de decepción. Bueno, supongo que al menos es un empleo estable. La manera en que lo dijo dejó claro lo que pensaba, no lo suficientemente impresionante, no lo suficientemente exitoso, no lo suficientemente bueno para su hija. Sin importar que David fuera amable, inteligente, divertido y que me tratara como si fuera la persona más importante de su mundo. Es un hombre maravilloso, dijo mi abuela con firmeza. ¿Cuándo lo vamos a conocer bien? Pronto, espero. Ahora está con su familia en Portland por Navidad, pero planeamos una cena con todos el próximo mes. Pues ojalá sepa en lo que se está metiendo, soltó Karen con una risa que no llegó a sus ojos. Linda siempre ha sido la difícil de la familia. No soy difícil, protesté. Pero mi mamá ya estaba asintiendo. Linda siempre ha sido complicada, añadió, como si yo no estuviera ahí. Nunca ha sabido cómo hacer que las cosas sean fáciles para ella ni para nadie más. Sus palabras me pegaron como un golpe físico, pero traté de sacudírmelo. Se suponía que este era un momento de celebración, un recuerdo feliz. No iba a dejar que me lo arruinaran. Pues yo creo que son noticias maravillosas, dijo mi papá, levantando su copa de vino. Por Linda y David, que sean muy felices juntos. Algunos levantaron sus copas de manera casi mecánica, pero el momento se sintió forzado y torpe. La conversación pronto cambió de tema y yo me quedé ahí, con la cajita del anillo todavía en las manos, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca. Cuando sirvieron el postre, mi mamá se lanzó a contar con lujo de detalle los últimos logros profesionales de Michael. Que si había salido en una revista médica, que lo habían invitado a dar una conferencia en Chicago, que lo estaban considerando para un puesto en el hospital universitario. Cada logro descrito con un orgullo que le brotaba por todos los poros. Y Karen continuó sin pausa: acaba de ganar el caso más grande de su carrera. El acuerdo fue de 6 cifras, y los socios mayores ya están pensando en hacerla socia de planta mucho antes de lo previsto. Eso es increíble, dije, de corazón. Felicidades, Karen. Gracias, respondió, pero ya estaba de vuelta revisando su celular. Me senté escuchando los elogios que llovían sobre mis hermanos, esperando que alguien regresara a hablar de mi compromiso o de mi ascenso, pero nunca pasó. Era como si nunca hubiera abierto la boca, como si mis noticias no merecieran más de unos segundos de atención. Fue entonces cuando mi mamá me miró directo a los ojos y dijo las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. ¿Sabes, Linda? He estado pensando en tu compromiso, y tengo que ser honesta, me preocupa David. O sea, ¿qué clase de hombre te pediría matrimonio a ti? La mesa se quedó en silencio. Hasta mis primos levantaron la vista de sus teléfonos. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, aunque temía que ya lo sabía. Seamos realistas. Tienes 32 años. Trabajas en un empleo que apenas paga las cuentas. Vives en ese departamentito y nunca has logrado nada realmente significativo. Eres el hijo más inútil que tenemos. Solo espero que David se dé cuenta de lo que está firmando antes de que sea demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando ver cómo reaccionaría. Mi tía Susan tenía cara de horror, mi papá negaba con la cabeza, y hasta Michael y Karen parecían impactados por la crueldad del comentario. Pero por primera vez en mi vida, en lugar de encogerme y soportarlo, en lugar de inventar excusas o tratar de reírme, sentí algo diferente creciendo dentro de mí. Sí, era enojo, pero más que eso, era claridad. Fueron 32 años de frustración y dolor reprimidos que por fin encontraban voz. Me levanté despacio, con las manos temblando por la emoción, y miré a mi madre directamente a los ojos. Entonces deja de llamarme cada vez que necesitas dinero, dije, con la voz firme y clara. Su rostro se desmoronó de inmediato. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo y, a lo lejos, los villancicos que seguían sonando en la sala. El rostro de mi madre pasó de la seguridad arrogante a una expresión que jamás le había visto, auténtico desconcierto mezclado con lo que parecía ser pánico. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes.
Estoy hablando de los $1,500 que te he estado mandando cada mes durante los últimos 2 años para cubrir los pagos de tu carro porque el negocio de papá estaba en problemas. Estoy hablando de los $3,000 que te di la primavera pasada cuando él necesitó cirugía y el seguro no cubría todos los gastos. Estoy hablando de los $2,000 que envié para pagar el examen de abogacía de Karen porque ya se había gastado su fondo fiduciario en aquel viaje a Europa. Saqué mi celular de la bolsa y abrí mi aplicación del banco con los dedos sorprendentemente firmes a pesar de la adrenalina que me recorría las venas. ¿Quieres ver los comprobantes?, continué, levantando la pantalla. Porque los tengo todos aquí, cada transferencia, cada cheque, cada préstamo de emergencia que nunca se pagó. Mi tía Susana me miraba boquiabierta. Mi tío Francisco había dejado el tenedor sobre la mesa y escuchaba con atención. Mi abuela asentía despacio, como si por fin las piezas de un rompecabezas encajaran. Linda, empezó a decir mi papá, pero yo no había terminado. ¿Se acuerdan la Navidad pasada, cuando los préstamos estudiantiles de Miguel se fueron a incumplimiento porque su consultorio nuevo aún no daba ganancias? ¿Quién creen que pagó eso? No fueron mamá y papá, porque todavía estaban recuperándose de las cuentas médicas de papá. Fui yo. $4,000 que había estado ahorrando para el enganche de una casa. El rostro de Miguel se puso pálido. Linda, yo no sabía. Claro que no sabías. Porque mamá me hizo prometer que no le diría a nadie. Dijo que te avergonzaría y que debía considerarlo como mi contribución a la familia. ¿Mi contribución? Como si no hubiera estado contribuyendo toda mi vida adulta. Volteé de nuevo hacia mi madre, que abría y cerraba la boca sin encontrar palabras. ¿Quieres saber qué clase de hombre le propone matrimonio a alguien como yo? El tipo de hombre que ve que he estado sosteniendo sola a esta familia económicamente, mientras trabajo en ese empleo que según ustedes no vale nada y vivo en ese departamento que tanto desprecian. El tipo de hombre que reconoce que quizá, solo quizá, he estado sacrificando mi propia seguridad y mis sueños para cuidar de todos los demás. Yo nunca te lo pedí, balbuceó mi madre. Claro que me lo pediste. Me llamaste llorando por los pagos del carro. Me llamaste desesperada por la cirugía de papá. Me llamaste suplicando ayuda con las cuotas de Karen. Y cada vez yo respondí, porque eso se supone que hace la familia. Pero aparentemente, eso es lo que hace la hija inútil, mientras que los exitosos se llevan todo el crédito y ninguna de las responsabilidades. Karen por fin habló, con voz débil. No sabía que tú habías pagado mi examen. Porque se suponía que no debía decírtelo, respondí. Igual que no debía contar nada sobre el dinero que he estado prestándole a mamá y papá, ni del pago que hice por los préstamos de Miguel, ni de las incontables veces que los he sacado de apuros financieros. Abrí de nuevo la app del banco y empecé a leer números y fechas reales. 15 de septiembre de 2022. $1,500 a Patricia Walsh para pago del carro. 3 de octubre, 1,500 a Patricia Walsh para pago del carro. 7 de noviembre, 2,000 a Roberto Walsh por gastos médicos. 19 de diciembre, 1,500 a Patricia Walsh para pago del carro. Mi papá miraba a mi mamá con una expresión que nunca le había visto. Patricia, ¿esto es cierto?, preguntó. No es lo que parece, respondió ella rápido. Linda solo nos estaba ayudando mientras nos recuperábamos. Temporalmente, solté una risa amarga. Han pasado 2 años, mamá. 2 años de pagos mensuales. 2 años de poner su estabilidad financiera por encima de la mía. 2 años viviendo al día mientras tú manejabas un carro que yo estaba pagando, quejándote de lo fracasada que es tu hija inútil. Mi abuela extendió la mano y tomó la mía. Cariño, ¿por qué no nos dijiste nada? Porque pensé que si ayudaba lo suficiente, si demostraba mi valor de alguna manera, tal vez por fin me ganarían el amor y el respeto que Michael y Karen reciben sin hacer nada. Pensé que si al menos era útil, aunque fuera solo con dinero, mamá dejaría de verme como una decepción. Las lágrimas que había reprimido por años finalmente salían, pero ya no eran de tristeza, sino de liberación. ¿Quieres saber qué ve David en mí?, continué, con la voz cada vez más firme. Ve a alguien que ha trabajado en 2 empleos para sostener a su familia mientras se burlan de su carrera.
Ve a alguien que ha renunciado a sus propios sueños y metas financieras para asegurarse de que todos los demás estén bien. Ve a alguien que ha sido la verdadera columna de esta familia mientras ustedes me tratan como si no valiera nada. Michael negaba con la cabeza. Linda, no tenía idea. Si hubiera sabido que fuiste tú quien pagó mis deudas. ¿Qué? ¿Me habrías tratado con el respeto básico que merezco? ¿Me habrías defendido cuando mamá hacía sus comentarios venenosos? Porque eso era lo único que quería. No gratitud, no halagos. Solo un poco de decencia. Volteé hacia Karen, que no levantaba la vista de su plato. ¿Y tú? ¿Tienes idea de cuántas veces he cubierto por ti? No solo con dinero, también de otras formas. Cuando estabas demasiado cruda para ayudar a mamá a mudarse, ¿quién pasó el fin de semana empacando cajas? Cuando estabas demasiado ocupada para visitar a papá en el hospital, ¿quién se sentó con él durante horas? Linda, dijo mi papá en voz baja. Lo siento mucho. No sabía que tu madre te pedía dinero. Me hizo prometer que no te lo dijera. Me dijo que lastimaría tu orgullo y que, como eras la más estable económicamente, era tu responsabilidad ayudar. Qué curioso, respondí. Paso de ser la más inútil a la más estable según lo que necesites de mí. Mi madre al fin recuperó la voz. Estás exagerando, Linda. Las familias se ayudan. Eso es lo que hacemos. No, mamá. Lo que hacen las familias es apoyarse emocionalmente y tratarse con respeto. Lo que tú haces es tomar mi dinero mientras le dices a todos que no valgo nada. Lo que tú haces es usarme como un seguro financiero mientras me tratas como una vergüenza. Me levanté y empujé la silla hacia atrás. Pues felicidades. Están a punto de descubrir qué tan inútil soy en realidad, porque a partir de hoy el banco de Linda está oficialmente cerrado. El caos fue inmediato. Apenas terminé de hablar, todos empezaron a discutir al mismo tiempo. Mi tía Susan exigía saber desde cuándo pasaba esto. Mi tío Frank le preguntaba a mi papá si estaba enterado. Mi abuela miraba a mi mamá con una decepción profunda. Linda, espera, dijo mi madre, levantándose mientras yo tomaba mi bolsa y mi abrigo. Hablemos de esto en privado. No hay necesidad de ventilar los asuntos de la familia delante de todos. Nuestro asunto familiar, me volteé a verla. ¿Te refieres al mismo asunto familiar en el que me humillas frente a todos cada vez que tienes la oportunidad? ¿El mismo donde anuncias a cualquiera que soy la hija más inútil? Creo que ellos tienen derecho a saber la verdad de cómo funciona realmente esta familia. Estás siendo vengativa, me acusó, pero la voz le temblaba. Estoy siendo honesta. Por primera vez en mi vida adulta, estoy diciendo con toda claridad lo que ha estado pasando en esta familia. Y si eso te incomoda, tal vez deberías preguntarte por qué. Mi prima Janet habló desde el otro lado de la mesa. Linda, ¿hablas en serio sobre lo del dinero? ¿De verdad los has estado manteniendo económicamente? Totalmente en serio. Si quieren, les enseño estados de cuenta de años atrás como prueba. Mi papá miraba a mi mamá con una mezcla de enojo y desconcierto. Patricia, tenemos que hablar ahora mismo. No frente a todos, susurró ella con rabia. ¿Por qué no?, contestó él. Nunca tuviste problema en hablar de los fracasos de Linda delante de todos. Nunca tuviste problema en anunciar en esta misma mesa que es inútil. ¿Por qué ahora resulta que no es apropiado hablar de la verdad? Michael por fin habló, en voz baja. Linda, lo de mis préstamos estudiantiles, yo en serio no sabía. Pensé que mamá y papá me habían ayudado. Sé que no sabías, le respondí con sinceridad. Ninguno de ustedes lo sabía porque me pidieron específicamente que no lo dijera. Pero dime algo, Michael, en todos estos años de adultos, ¿alguna vez me preguntaste si yo necesitaba ayuda con algo? ¿Alguna vez te interesaste por mis finanzas, mis problemas laborales o mi vida personal más allá de lo básico? Se quedó callado largo rato hasta que finalmente admitió. No, supongo que asumí que estabas bien. Asumiste que estaba bien porque era más fácil que realmente prestar atención a mi vida. Igual que para Karen era más fácil asumir que alguien más se encargaría de las emergencias familiares.
E igual que para mamá era más fácil asumir que yo siempre estaría ahí para rescatarlos mientras criticaba cada cosa sobre mí. Karen al fin levantó la mirada del plato. No entiendo por qué no dijiste que no, si no querías ayudar. Porque sí quería ayudar, exclamé. Quería ayudar porque, a pesar de todo, amo a esta familia. Quería ayudar porque pensé que si demostraba mi valor de alguna manera tangible, finalmente me tratarían como alguien que importa. Pero ahora entiendo que ningún apoyo económico iba a cambiar la forma en que me ven. Mi abuela carraspeó y el silencio se apoderó de la sala. Cuando Eleanor Walsh hablaba, todos escuchaban. Ella había sido la matriarca de la familia desde que yo tenía memoria, y su opinión pesaba mucho. Patricia dijo con una voz firme que pocas veces le había escuchado. Estoy profundamente decepcionada de ti. Esta joven ha sacrificado su propia estabilidad económica para ayudar a esta familia, y tú la has tratado como si no valiera nada. Eso no es solo ser desagradecida, es ser cruel. Mamá, no entiendes toda la situación, empezó mi madre. Entiendo lo suficiente, la interrumpió mi abuela. Entiendo que Linda ha estado trabajando en 2 empleos para mantenerse y, al parecer, también mantener a medio mundo, mientras tú andas diciendo a cualquiera que no es lo suficientemente buena. Entiendo que acaba de anunciar su compromiso, que debería ser uno de los momentos más felices de su vida, y que en vez de celebrarlo, tú lo usaste como otra oportunidad para destruirla. El cuarto quedó en silencio, roto solo por la respiración agitada de mi madre. Nunca la había visto ser confrontada tan directamente por su propia madre. Y otra cosa más, continuó mi abuela con voz firme, he visto a esta muchacha crecer y jamás ha sido otra cosa que amable, generosa y trabajadora. Si de verdad crees que es tu hija más inútil, Patricia, entonces no tienes idea de cómo medir el valor de una persona. Mi tía Susana asintió con fuerza. Tengo que estar de acuerdo con mamá. Linda, yo no tenía idea de que estabas cargando con todo esto. Siempre me pregunté por qué te veías tan estresada en las reuniones familiares. No estaba estresada, respondí en voz baja. Estaba agotada. Agotada emocional, financiera y físicamente de intentar ser suficiente para una familia que ya había decidido que nunca lo sería. Mi mamá intentó un último recurso para recuperar el control de la situación. Linda, lo estás haciendo sonar mucho peor de lo que es. Somos familia. Nos ayudamos unos a otros. Y nunca dije que fueras inútil. Dijiste que era la hija más inútil que tenías, frente a todos, justo después de que les conté que estaba comprometida. ¿Cómo le llamarías tú a eso? Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Sabes qué, mamá? Ya no importa. Ya terminé de intentar ganarme tu aprobación. Terminé de sacrificar mi felicidad y mi estabilidad financiera por gente que ni siquiera me ve como una persona real. Terminé de ser la red de seguridad de la familia mientras me tratan como la decepción. Caminé hacia la puerta, pero me detuve un instante para mirar atrás. Mi boda va a ser hermosa. David y yo vamos a construir una vida maravillosa juntos, y lo haremos sin las críticas constantes y la manipulación emocional que he estado aceptando como algo normal durante los últimos 32 años. Quien quiera ser parte de esa vida con respeto y cariño es bienvenido. Quien no, puede guardar mi número solo para emergencias, pero no espere que conteste. Y con eso, salí de la casa en la que crecí, dejando atrás una mesa llena de rostros impactados y a una madre que por primera vez sabía lo que se sentía quedarse sin palabras. La semana después de Navidad fue algo que jamás había experimentado. Mi celular comenzó a sonar antes de que siquiera llegara a mi casa esa misma noche, y no dejó de hacerlo por días. Pero por primera vez en mi vida adulta, no estaba contestando cada llamada al instante. No estaba dejando todo para manejar las emociones de otros o resolver sus problemas. David había regresado de Portland 2 días antes de lo planeado cuando lo llamé llorando desde mi coche en la cochera de mis papás. Me encontró sentada en mi sala a las 11 de la noche, todavía con el vestido de Navidad, mirando el celular mientras vibraba con llamadas y mensajes. No puedo creer que en serio hice eso, repetía una y otra vez. No puedo creer que finalmente dije todo eso en voz alta. Yo sí lo creo, respondió él, abrazándome fuerte. He estado esperando 2 años a que les pusieras un alto.
Solo no quise presionarte porque sabía que tenías que llegar ahí por ti misma. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fui demasiado dura? Linda, dijo con suavidad, llevas 2 años pagando el carro de tu mamá mientras ella le dice a todos que eres inútil. No existe un universo en el que hayas sido demasiado dura. Los mensajes no dejaron de llegar esa noche ni los días siguientes. Mi papá fue el primero en llamar, con la voz cargada de lo que parecía verdadero arrepentimiento. Linda, cariño, yo no tenía idea de que tu mamá te pedía dinero. Lo siento mucho, si lo hubiera sabido. Papá, no se trata solo del dinero. Se trata de cómo me ha tratado toda la vida. El dinero fue solo la gota que derramó el vaso. Lo sé, hijita. He estado pensando mucho en eso desde que te fuiste. Y tienes razón. Debí haberte defendido más durante todos estos años. Debí decir algo cuando hacía esos comentarios. Fue la primera disculpa real que había recibido de alguien en mi familia, y significaba más de lo que podía expresar. Michael llamó al día siguiente. Linda, me siento terrible por lo del préstamo. Quiero pagarte. No se trata de que me pagues, Michael. Se trata de que todos estos años te sentiste cómodo asumiendo que alguien más se encargaría de los problemas familiares mientras tú te concentrabas en tu carrera. Nunca me preguntaste si yo necesitaba ayuda o apoyo. Tienes razón, admitió en voz baja. Supongo que siempre te vi como la fuerte, la que tenía todo bajo control. Yo era la que no sabía decir que no. Eso es muy distinto. Karen tardó 3 días en llamar y, cuando lo hizo, estaba a la defensiva. No entiendo por qué te estás poniendo tan dramática con esto, Linda. La familia se ayuda. No es como si alguien te hubiera obligado a darnos dinero. Karen, ¿recuerdas lo que me dijiste en la cena? Dijiste que yo era la difícil de la familia. ¿Tienes idea de cómo se sintió escuchar eso justo después de que mamá me llamó inútil? Solo estaba bromeando. No fue una broma para mí. Nunca lo es. ¿Te das cuenta de que entre tú y Michael no recuerdo la última vez que alguno de ustedes me dijo algo genuinamente amable, la última vez que me apoyaron o celebraron algo bueno que pasara en mi vida? Se quedó callada un largo momento. Supongo que nunca lo pensé de esa forma. Ese es el problema. Ninguno de ustedes lo piensa. Ustedes dan por hecho mi apoyo mientras me tratan como si fuera una carga. Como era de esperarse, mi mamá fue la más insistente. El 26 de diciembre me llamó 6 veces, dejándome mensajes cada vez más desesperados. Linda, esto es ridículo. Llámame para que lo hablemos como adultos. Linda, estás siendo increíblemente egoísta. Tu papá está molesto y esto está afectando a toda la familia. Linda, no sé qué te pasa, pero esta actitud tiene que parar. Somos tu familia. El 28 de diciembre intentó otro tono. Linda, hija, creo que fui muy dura contigo en la cena. Tal vez podamos arreglar lo del dinero. Pero no fue sino hasta el 30 de diciembre que por fin dijo las palabras que llevaba 32 años esperando escuchar. Linda, me equivoqué. Perdóname. Casi no contesté. Llevaba días ignorando sus llamadas, y David me había estado animando a darme mi tiempo antes de hablar con ella. Pero algo en el 10º timbrazo me hizo levantar la bocina. Hola, mamá. Linda, gracias a Dios. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Te escucho. Tu papá y yo hemos estado platicando y creo que te debo una disculpa. Una de verdad. Guardé silencio. Lo que dije en la cena fue imperdonable. No eres inútil. Eres todo lo contrario. Has sido. Dios, Linda, tú has mantenido unida a esta familia y yo te he tratado horrible. Era lo más cercano a una disculpa sincera que había recibido de ella, pero no estaba lista para bajar la guardia. Mamá, no es solo lo que dijiste en la cena. Es un patrón de toda mi vida, las críticas constantes, las comparaciones con Michael y Karen, la manera en que menosprecias mi carrera y mis logros. Lo sé, dijo con voz temblorosa. Lo sé y no tengo una buena excusa. Creo que me veía reflejada en ti y por eso fui más dura contigo. ¿Qué quieres decir? Yo también fui la hija de en medio. Sé lo que es sentirse invisible,
y en vez de protegerte de esa sensación, creo que la hice peor. Te exigí más porque quería que fueras más fuerte de lo que yo fui. No era una explicación completa, mucho menos una justificación, pero era la primera vez que mi madre mostraba vulnerabilidad y algo de autoconciencia. Se acabó el dinero, mamá. Todo. Ya no más pagos de carro, ni préstamos de emergencia, ni rescates. Lo entiendo. Tienes razón. Nunca debimos ponerte esa carga. Y también se acabaron las críticas. No voy a tolerar que me humillen, mucho menos frente a los demás. Está bien, voy a tratar de mejorar. No trates, mamá. Hazlo. Porque si no, David y yo vamos a construir nuestra vida sin la participación de esta familia. Era un ultimátum, pero necesario. Por primera vez estaba poniendo límites reales, con consecuencias que estaba dispuesta a cumplir. 3 meses después, mi vida era completamente distinta. El estrés financiero constante desapareció, reemplazado por algo que jamás había tenido, ahorros reales. Por primera vez desde la universidad, me sobraba dinero al final del mes. David y yo abrimos una cuenta conjunta y empezamos a planear no solo la boda, sino nuestro futuro. El cambio emocional fue todavía más fuerte. Sin el peso del drama familiar y las obligaciones económicas, me sentía más ligera, más segura, más yo. En el trabajo mi desempeño mejoró notablemente, ya no estaba distraída con emergencias familiares ni llamadas llenas de culpa. Mi jefa lo notó y hasta insinuó que se venían oportunidades de ascenso. Te noto distinta últimamente, me dijo en mi evaluación trimestral. Más enfocada, más segura en las juntas. Lo que sea que estés haciendo, sigue así. Lo que estaba haciendo era algo que jamás había hecho antes, darle prioridad a mi propio bienestar. La dinámica familiar cambió drásticamente en cuanto retiré la red de seguridad económica. Resultó que mi papá no tenía idea de hasta dónde había llegado mi mamá pidiéndome dinero. Cuando descubrió todo, se puso furioso. 2 años, Patricia. Has estado tomando dinero de nuestra hija durante 2 años sin decirme nada, le reclamó mi papá a mi mamá, furioso. Al final, terminaron yendo juntos a consejería financiera, algo que probablemente debieron haber hecho años atrás. Mi papá consiguió un trabajo de medio tiempo como consultor para complementar sus ingresos, y mi mamá por fin admitió que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades. Mientras tanto, Michael y Karen tuvieron que enfrentar sus propias ideas sobre lo que significaba el apoyo familiar. Michael me llamó 6 semanas después de Navidad con una actualización que me sorprendió. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, me confesó. Nunca te pregunté si necesitabas ayuda. Y tenías razón. Estaba tan enfocado en mis propios problemas que jamás consideré que tú pudieras tener los tuyos. Le agradecí sus palabras y él continuó. Quiero hacerlo mejor. Y quiero empezar preguntándote, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Algo que pueda hacer para apoyarte? Era una pregunta tan simple, pero fue la primera vez que alguno de mis hermanos me la hacía. Terminamos teniendo una conversación de 2 horas sobre mis metas profesionales, mi relación con David y mis planes para el futuro. Por primera vez en nuestras vidas adultas, Michael parecía genuinamente interesado en mí como persona y no solo como una obligación familiar. Karen tardó más en cambiar. Seguía a la defensiva con respecto al tema del dinero y parecía ver mis límites como un ataque personal en lugar de un cambio necesario. Pero eventualmente empezó a modificar su perspectiva, sobre todo después de una plática con nuestra abuela. Al parecer, el Eyanar les dio a mis 2 hermanos un buen jalón de orejas por la manera en que me habían tratado todos esos años. Tu hermana ha estado sacrificándose por esta familia mientras ustedes construían sus carreras, les dijo. Lo mínimo que pueden hacer es tratarla con el respeto que se merece. Mi relación con mi mamá siguió siendo la más complicada. Se notaba que estaba intentando cambiar, pero décadas de patrones no desaparecen de la noche a la mañana. A veces se detenía a mitad de una crítica y se disculpaba, o hacía un esfuerzo por preguntarme sobre mi trabajo de una manera menos despectiva. Al inicio se sentía forzado, pero poco a poco comenzó a sonar más genuino. La verdadera prueba llegó cuando David y yo empezamos a planear la boda. Había temido los inevitables comentarios y los intentos de controlar todo, pero para mi sorpresa, mi mamá se mantuvo mayormente al margen.
Cuando daba alguna sugerencia, la suavizaba con frases como solo una idea o solo si crees que funciona. Me gusta el fotógrafo que escogieron, me dijo en una de las sesiones de planeación. Las muestras que me enseñaste están preciosas. Era un comentario tan normal y tan de apoyo que casi no supe cómo reaccionar. Así era como se suponía que debía sentirse una interacción sana con la familia. Mi papá, por otro lado, se volcó con entusiasmo en la planeación de la boda, algo que nunca esperé. Se ofreció a ayudar con los gastos, insistió en acompañarme al altar y pasó horas investigando lugares y proveedores conmigo. Era como si intentara compensar por todos los años en los que se quedó callado mientras mi mamá me criticaba. Estoy muy orgulloso de ti, me dijo una tarde mientras probábamos pasteles en una panadería del centro. No solo por enfrentarte a tu madre y construir una buena vida para ti, sino porque David es un hombre con suerte. Escuchar esas palabras de mi papá significó todo para mí. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de familiares que me buscaron para apoyarme cuando supieron toda la historia. Mi tía Susan empezó a llamarme con frecuencia solo para ver cómo estaba. Mi prima Janet me ofreció ayudar con la planeación de la boda. Incluso algunos parientes lejanos hicieron un esfuerzo por acercarse a mí de una forma que nunca habían hecho antes. Siempre sentí que había tensión, me explicó mi tía Susan, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Tu mamá siempre ha sido intensa, pero no sabía que había sido tan injusta contigo. Con el tiempo me enteré de que varios familiares ya se habían dado cuenta de la dinámica de mi familia, pero nunca se habían sentido cómodos para intervenir. Mi estallido en Navidad les dio permiso de hablar de lo que llevaban años notando, pero ignoraban. El cambio más significativo fue en mi relación con la familia de David. Sin el desgaste constante del drama con los míos, pude invertir más energía emocional en acercarme a sus papás y hermanos. Ellos me recibieron con una calidez y apertura que jamás había experimentado. Por primera vez entendí cómo se siente una familia sana. Tu familia es tan normal, le dije a David después de una cena de domingo con sus papás, donde nadie criticó a nadie y todos parecían felices de estar juntos. La tuya también puede serlo, me respondió. Solo requiere tiempo y límites. Tenía razón. Poco a poco, con expectativas claras y consecuencias firmes, algunas relaciones familiares empezaron a sanar. No todas y no por completo, pero lo suficiente para darme esperanza de que el futuro podía ser distinto al pasado. 6 meses después de aquella Navidad, David y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en una posada histórica, a 1 hora de la ciudad. La lista de invitados fue cuidadosamente elegida, solo personas que habían mostrado apoyo genuino y respeto por nuestra relación y por cada uno de nosotros. Mi papá me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Mi abuela estaba en primera fila, sonriendo con orgullo. Mi mamá también estuvo ahí, vestida impecable y comportándose perfectamente, aunque pude notar el esfuerzo que hacía para contener sus comentarios de siempre. Michael y Karen fueron y hasta parecían felices por mí. Pero los que realmente importaban eran quienes me habían apoyado incondicionalmente, la familia de David, que me había abrazado desde el inicio, mi tía Susan y mi prima Janet, que se volvieron verdaderas fuentes de apoyo emocional, y mis amigos de siempre, que habían visto mis años de lucha con la dinámica familiar y ahora celebraban que por fin me defendiera. Te ves radiante, me susurró mi abuela al abrazarme después de la ceremonia. No solo hermosa, sino verdaderamente feliz. Eso es lo que había esperado ver en ti. Durante la recepción, mi papá dio un discurso que me hizo llorar. Linda siempre ha sido el corazón de nuestra familia, dijo, aunque no la supimos valorar como debíamos. Ella es noble, generosa, trabajadora y leal hasta el extremo. David, no solo te casas con una gran mujer, te casas con alguien que movería cielo y tierra por quienes ama. Solo espero que nunca la des por sentada, como algunos de nosotros lo hicimos. Ese reconocimiento público del desequilibrio de tantos años significó todo para mí. Incluso mi mamá logró decir algo adecuado en su breve participación. Linda, lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de la increíble hija que tengo. Espero que tú y David construyan una vida hermosa juntos. No era una reparación completa de nuestra relación, pero sí un paso adelante. Sin embargo, el momento más importante del día llegó durante nuestro primer baile.
Mientras David y yo nos movíamos al ritmo de la música frente a todas las personas que de verdad nos querían, me di cuenta de que estaba sintiendo algo que jamás había sentido en una reunión familiar. Una felicidad completa y auténtica. Sin arrepentimientos, me susurró David al oído. Ninguno respondí, y lo decía con todo el corazón. Los meses que siguieron fueron una revelación. Estar casada con David era todo lo que había soñado y aún más. Compramos una casa con el dinero que pude ahorrar una vez que dejé de mantener el estilo de vida de mi familia. Viajamos, recibimos amigos, construimos tradiciones que eran solo nuestras. Mi carrera despegó de maneras que nunca imaginé. Sin el desgaste constante del drama familiar, tenía energía para invertir en mi trabajo como nunca antes. Dirigí campañas exitosas, construí relaciones sólidas con clientes y conseguí la promoción que mi jefe llevaba tiempo insinuando. La chica a la que antes llamaban inútil ahora dirigía su propio departamento. Algunas relaciones familiares siguieron mejorando poco a poco. Con mi papá desarrollé una amistad genuina. Hablábamos con regularidad de todo, desde trabajo y libros hasta su nuevo pasatiempo, la carpintería. Michael hizo verdaderos esfuerzos por estar presente en mi vida, llamándome para ver cómo estaba e incluso pidiéndome consejos sobre asuntos personales. Mi abuela se convirtió en una de mis confidentes más cercanas, alguien con quien podía hablar de cualquier cosa sin miedo a ser juzgada. La relación con mi mamá seguía siendo complicada, pero funcional. Todavía luchaba contra su tendencia a criticar, pero cada vez se detenía más y hacía un esfuerzo real por ser más solidaria. Cuando le conté que pensaba en regresar a la escuela para hacer una maestría en negocios, me sorprendió diciendo: «Suena como una gran oportunidad. Serías excelente en eso». No fue el entusiasmo que habría recibido de Michael o Karen, pero sí un comentario respetuoso y alentador, mucho más de lo que alguna vez había esperado de ella. Con Karen llegamos a un equilibrio cordial pero distante. Éramos amables en reuniones familiares e intercambiábamos cortesías, aunque nunca logramos la cercanía que yo hubiera querido. Y estaba bien. Aprendí que no todas las relaciones familiares se pueden reparar, y que eso no necesariamente es un reflejo de fracaso personal. El cambio más profundo fue interno. Por primera vez en mi vida adulta, ya no buscaba aprobación constante ni trataba de demostrar mi valor. Sabía quién era, lo que había logrado y lo que aportaba a mis relaciones. El amor y respeto de David me enseñaron lo que significa ser valorada por quien realmente eres, y yo aprendí a valorarme de la misma manera. Una noche, casi un año después de nuestra boda, David y yo estábamos cenando cuando sonó mi celular. Era mi mamá, lo cual ya no era raro, pero su voz tenía un tono distinto. «Linda, necesito decirte algo», dijo. «Tu papá y yo estábamos en el súper hoy y me encontré a la señora Henderson, la vecina de la calle. Ella me dijo que había preguntado por ti, y sin darme cuenta empecé a contarle sobre tu ascenso, tu nueva casa y lo orgullosa que estoy de ti. Y entonces caí en la cuenta de que nunca te lo había dicho directamente. Decirme que, mamá, que estoy orgullosa de ti. Que siempre lo he estado, aunque a veces fui demasiado terca o estaba tan enfocada en mi idea de lo que significaba el éxito que no lo admití. Eres una mujer increíble, linda. Eres bondadosa, fuerte, exitosa y generosa, y lamento que me haya tomado tanto tiempo decírtelo en voz alta». Era la conversación que había esperado toda mi vida. Y llegó en un momento en el que ya no la necesitaba para sentirme completa. Justo por eso fue aún más significativa, porque sonó genuina y no desesperada. «Gracias, mamá», le dije. «Eso significa mucho. Te quiero, hija. Debí habértelo dicho más seguido. Yo también te quiero». Al colgar, David me miró con una sonrisa. «¿Cómo se siente?». «Bien», contesté, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. «Se siente muy bien. Pero también creo que habría estado bien incluso si no lo hubiera escuchado». Y esa fue la verdadera victoria. No que mi familia por fin hubiera aprendido a tratarme con respeto, aunque eso era maravilloso, sino que yo había aprendido a respetarme lo suficiente como para exigir un mejor trato y construir una vida que no dependiera de su aprobación para ser feliz. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por los demás es dejar de aceptar comportamientos inaceptables. Descubrí que la independencia financiera y la independencia emocional van de la mano.
Lo más importante, entendí que la familia que eliges puede ser tan valiosa como la que te toca al nacer. Y que rodearte de personas que reconocen tu valor no te hace egoísta, te hace completa. La niña que pasó su infancia tratando de ganarse el amor se había convertido en una mujer que sabía que merecía ser amada tal como era. Y eso marcó toda la diferencia en el mundo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que daban por sentado tu apoyo? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos reales sobre cómo defenderte y encontrar tu valor. Compártelo con alguien que necesite escuchar que merece ser tratado con respeto, sin importar la dinámica familiar. Recuerda, tú enseñas a la gente cómo tratarte, y a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de aceptar menos de lo que mereces. Gracias por escuchar mi historia, ojalá ayude a alguien más a encontrar el valor para decir su verdad. Les deseo toda la fuerza para reconocer su propio valor y el coraje para exigir el respeto que merecen.